más hemos dejado los destinos del país en manos de los peores. Y eso tiene que cambiar y eso depende de nosotros mismos, de usted, señora, señor. El día de ayer explotó, aunque el fenómeno empezó acá en Exitosa antes de ayer, cuando Jack Miranda, conductor de Exitosa, reveló que su padre había descubierto que aparecía como integrante de una organización política a la que no conocía. Y empezamos a indagar y resulta que el asunto era gravísimo. Resulta que hay muchísima gente y abrimos los teléfonos y descubrimos con sorpresa, creo, todos, la cantidad impresionante de gente que aparece respaldando la existencia de partidos a través de su afiliación cuando en realidad nunca habían dado su firma. Y es cierto que hay casos de gente oportunista que de repente descubrió que se equivocó de partido y ahora le gustaría cambiarse a otro, pero son la ínfima minoría. Lo real es que la mayor parte de los casos es gente cuya firma ha sido incluida sin la autorización y sin el pleno conocimiento de las personas cuyas suscripciones aparecen, sin que estas personas, insisto, hayan autorizado que esto ocurra. Y esto es muy grave, sobre todo después de lo que han revelado ayer parte de las autoridades electorales, la jefa de RENIEC y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en el sentido de que estamos hablando de miles de firmas. Y del caso puntual, que es sobre el que más ha llamado la atención, que es el caso de Perú Primero, el partido de Martín Vizcarra, en el que se habla de más de 5,000 firmas que en todo el proceso no solo habrían tenido defectos las fichas de inscripción, es decir, lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, que no coincida el nombre con el número del DNI o que haya dudas sobre la firma. No, o sea, lo que ha acreditado, según la información presentada por RENIEC ayer, por las declaraciones dadas por su jefa, de que acá ha habido una sistemática práctica de falsificación de firmas y que han podido detectar incluso que muchas de ellas han sido hechas por la misma mano, es decir, que de pronto nos fuimos décadas para atrás cuando esto ocurría, como ocurrió con algunos de los partidos que promovió Alberto Fujimori cuando estaba en el gobierno, o como ocurrió con País Posible, que luego se convertiría en Perú Posible, Alejandro Toledo, donde el propio Alejandro Toledo, de su puño y letra, participaba en la falsificación de firmas de adherentes para lograr la inscripción de su partido. Es decir, el asunto es sumamente grave, pero más allá de las consecuencias legales y penales, es decir, ¿cuál es el límite? Es decir, ¿cuál es la cantidad de firmas admisibles o la intención de introducir firmas falsificadas para inscribir un partido que puede tolerar nuestra legalidad y nuestro sistema? Es decir, ¿qué resultados o qué consecuencias va a tener? Porque partidos que han presentado de manera sistemática y según las evidencias que se supone RENIEC tiene, de una manera consciente y voluntaria, es decir, que no les pasó por casualidad que alguien metió por ahí una firma que correspondía, sino que hubo la voluntad de presentar firmas y personas que respaldaban la inscripción, que en realidad no lo estaban haciendo. Y eso es un acto delictivo. Entonces, ¿qué consecuencia va a tener? Por un lado, tiene que haber alguna sanción a los organizadores del partido, porque ese partido no merece la inscripción en esas condiciones. Pero por el otro lado, tiene que haber consecuencias penales, ¿no es cierto? Pero en realidad hay un asunto mucho más importante en el trasfondo de esta situación. Tenemos 43 partidos políticos y hay 3, 4, 5, no sé cuántos que se han quedado en la cola esperando ser reconocidos. Pero existen 43 partidos políticos. O sea, ¿qué es un partido político? O sea, existen 43 personas o grupos familiares o lo que fuera que han conseguido poner un comité
que habría que ver si funcionan realmente en cada región, y que por el otro lado han entregado 25.000 firmas que han coincidido, las firmas con los adherentes. ¿Pero eso significa que existen esos partidos? Y la respuesta es no, no. Lo que existen son partidos que tienen derecho, y fíjense ustedes lo que estamos haciendo, ¿ah? Partidos que tienen derecho a participar en las elecciones, a poner candidatos a alcaldes, a distritales y provinciales, a candidatos a las regiones, a la Cámara de Diputados y Senadores ahora, como manda la legislación, y hasta presidente de la República. Simplemente con esos requisitos y porque presentaron documentos que supuestamente acreditan que tienen un plan de gobierno y un estatuto que respetar. Pero es mentira. Es mentira, eso no es, ¿en qué se parece esto, por Dios, a la democracia? Es decir, esa forma de enfrentar la solución de los problemas comunes de una sociedad sobre la base de otorgarle a los ciudadanos, que son todos, y que en el Perú ha sido un proceso largo y tedioso, porque en la fundación de nuestra república votaban muy poquitos. En el Perú tenía que ser propietario, tenía que ser, ¿no es cierto?, no solo alfabeto, las mujeres no votaban, los indios, como se les decía en esa época, no votaban, ¿no? Los pobres no votaban. Y ha habido un largo proceso para conquistar algo tan elemental como que todos tienen derecho a votar y todos tienen que participar en la decisión de elegir a quienes lo van a gobernar, porque finalmente todos nos vamos a ver afectados por sus decisiones. Y que en ese proceso de decidir quiénes van a gobernar, de lo que se trata es de discutir, ¿nos van a gobernar para qué? Para conducir a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestra nación, ¿hacia dónde? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las ideas alrededor de las cuales van a organizar nuestra sociedad y nos van a garantizar un destino de bienestar para todos? Y pueden sacudir ustedes los programas, no de todos, hay que ser sinceros, pero de la inmensa mayoría de estos partidos, si no les queda nada, sacudan así los programas, no quedan nada. ¿Por qué? Porque esta gente lo que ha hecho no solamente es contratar a gente para que les abra comités, contratar gente para que les recoja firmas y hasta contratar gente para que les escriba los programas, porque no tienen una ideología propia. Y de lo que se trata simplemente es de llenar los requisitos de las autoridades electorales. Y el resultado que tenemos es que eso es la política peruana. Un espacio en el que entra cualquiera simplemente. ¿Para defender qué idea? Ninguna. Es decir, de lo que se trata es de llegar al gobierno para, desde el control del gobierno, de las decisiones, del gasto público, el manejo del presupuesto, enriquecerse a sí mismo y enriquecer a sus entornos, punto aparte, y seguimos para adelante. Eso es la democracia peruana en este momento. Por eso es tan frágil, por eso en otras circunstancias acá un coronel con pantalones hubiera dado un golpe de Estado hace rato, como ha ocurrido muchísimas veces en la historia nacional. Y no quiero decir que eso es lo que deba ocurrir, pero no me sorprendería que ocurra, ni me sorprendería que la gente lo aplauda. Porque la gente está harta de esto en lo que se ha convertido, esta miseria en la que se ha convertido la política en el Perú. Y estamos en un momento en que todo lo que era, digamos, significativo en términos de proyecto nacional, es decir, uno tenía a la izquierda con la ideología de José Carlos Bariátegui, el gran fundador, y que había permitido que la izquierda se convirtiera casi en el 30% del electorado nacional, y miren ustedes lo que es. Cada dirigente de izquierda se siente con el derecho de ser él, y entonces son tantos él y ellas que retan las leyes de la física, como se dice, por su capacidad infinita de dividirse. Y en la derecha está pasando lo mismo. ¿Cuál es la ideología de la gente de la derecha? Son anticaviar, son anti todo lo que sea progre. ¿Pero qué son? Ni siquiera ellos lo saben. Hay unos que dicen que son liberales, que en la economía, y son los más conservadores, son decimonónicos, es decir, son del siglo XIX. En todo lo demás, entonces no son liberales, ni siquiera saben lo que son. Pero ¿cuáles son las ideologías? Y miren ustedes la tragedia nacional, o sea, partidos como el APRA,
que era un partido que tenía una ideología sólida, un proyecto nacional claro, donde la mejor definición la dio Aya de la Torre en su libro El antiimperialismo y el APRA, donde decía cosas extraordinarias. Lenin decía que el imperialismo era la última fase del capitalismo, Aya de la Torre decía, no, para nosotros es el comienzo, no es el final. Porque la exportación de capitales y la exportación de maquinarias lo que nos va a permitir es crear el capitalismo en nuestros países. Y lo que tenemos que hacer es negociar para lograr las mejores condiciones. Nosotros tenemos las materias primas y la mano de obra y ellos tienen los recursos y las maquinarias. Y vamos a hacer algo que sea de mutuo beneficio. Era un tremendo proyecto nacional de crear una enorme clase media que fuera el sustento de una sólida democracia, de una sociedad laica, de una sociedad inclusiva, de una sociedad donde la educación fuera pública y gratuita y todo el mundo tuviera acceso a la salud y a empleos de calidad y donde el país se industrializara. Y miren qué terminó. El primer gobierno de Alan García, ¿qué cosa ha sido? Un gobierno velasquista más, porque no cambiaron prácticamente, empeoraron lo que había dejado Velasco. Y cuando vino el segundo gobierno de Alan García, eso tuvo que ver con cualquier cosa menos con la ideología de la Torre. Fue el mejor, desde mi punto de vista, el mejor gobierno fujimorista que ha tenido este país fue el segundo gobierno de Alan García. Se perdió totalmente la identidad y la ideología. Entonces, en resumen y para terminar, yo creo que esta crisis con el tema de las firmas nos tiene que hacer reflexionar sobre una realidad muy cruda. Muy cruda. O sea, no solamente hemos dejado la política en manos de los peores, de los incapaces, de los ineptos, de los corruptos, de los aventureros, de los oportunistas, sino que en este momento no podemos encontrar en el escenario nacional partidos que merezcan el nombre, partidos que nos ofrezcan un proyecto nacional para los próximos 30, 40 años. Vargas Llosa hizo un esfuerzo con el Movimiento Libertad. Más allá de los acuerdos y diferencias que tengan ustedes con la ideología ultraliberal en la que se basaba, pero era un proyecto nacional para 40 años de transformación del Perú que después Fujimori se copió mal y por eso estamos como estamos. O sea, hemos crecido y miren cómo está el país, de qué nos ha servido el crecimiento si no le hemos cambiado la vida a la gente. 75% de la gente viviendo el día a día en la informalidad, servicios que no sirven para nada. Educación, salud, infraestructura, seguridad, justicia, todo está mal. En Cutervo el lunes hay una paralización porque la gente se hartó de que no tienen carreteras. Exitosa. No tienen carreteras, ¿por qué? Porque la gente que está en los gobiernos, no en este, sino en todos, hacer carreteras es cuánto van a comer de comisión, no cómo van a resolver los problemas de la gente. Entonces estamos enfrentados a un tremendo reto y tenemos que cambiar el eje. Lo que tenemos que hacer es discutir qué diablos vamos a hacer con este país los próximos 30, 40 años y que alrededor de eso se formen las agrupaciones, las alianzas o lo que fuera y que en función de eso decidamos quién es la persona que o las personas que mejor representan ese proyecto nacional que hay que tener claro. No tenemos, porque termino. No es solo, una vez más, y esto habría que repetirlo todos los días, que estamos jodidos, por decirlo de una manera cruda, en muchos sentidos, en seguridad, en economía. Miren lo que está pasando en la clase media. No necesito contárseelo porque ustedes lo están viviendo. Pero ¿saben cuál es el tema? Que no solo tenemos problemas y desgracias, tenemos la más grande oportunidad de nuestra historia. Tenemos el mundo por conquistar, el puerto de Chancay, la agricultura de exportación, la riqueza minera, la pesca, la posibilidad de desarrollar turismo, las energías no renovables, es decir, tenemos todo lo que, tenemos agua que se va al Pacífico, lo regalamos y el resto se va para el Atlántico. Tenemos todo para ser un país del primer mundo. Y no estamos ni de lejos encaminados porque una vez más hemos dejado los destinos del país en manos de los peores. Y eso tiene que cambiar y eso depende de nosotros mismos, de usted, señora, señor. De nosotros depende, de nadie más. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Llamó la atención porque estamos en el modo, digamos,
despedida del Papa Francisco y llamó la atención la presencia de Monseñor Juan Luis Cipriani despidiendo al Papa. Hay una imagen muy fuerte de él frente al féretro y la pregunta es ¿cuál es la situación de Monseñor Juan Luis Cipriani en este momento? Y tal vez la respuesta la tenga la periodista Paola Ugaz, que está con nosotros acá en Exitosa. Bienvenida, Paola. Ha salido también hoy día en El País. Juan Luis Cipriani tiene un